Mitad de semana, pero a pleno rock. Y queda una vuelta de tuerca más. Puede que un tanto lo efímero. Este otoño 2025. Seguí vibrando con los clásicos nacionales que no pasan de moda. Radio Nuevo Día. En Facebook, el diario Nuevo Día. Arranca la mañana con clásicos que rompen el fresco. Ya está saliendo el sol, que es... Este otoño 2025. Perdámonos un poco más, que todavía queda mucho tiempo. Despertate con rock nacional en su mejor versión. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Un nuevo día está comenzando en la radio. Queremos ser parte de tu mañana desde el primer momento para contarte lo que sucede en la provincia. Desde Río Gallegos Santa Cruz en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio el 28 de noviembre. La otra gestión, con Karina Taberna y Claudio Lobos. Unimos voces que conectan realidades. Arrancamos y déjala que fluya.
Estimados y estimadas, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Nosotros aquí acomodándonos, instalándonos en los estudios de Radio Nuevo Día 100.9 en vivo para Río Gallegos y para gran parte del territorio santacruceño. Somos la otra gestión, señoras y señores, hasta las 9:30 de la mañana, hoy miércoles. Miércoles. Se está equivocando. Miércoles 16 de abril, ¿no? Sí. Este es un miércoles, pero que entiende a viernes. Sabe. Y mira cómo lo festeja, escuchó cómo lo festeja el operador. El comandante. Karina Taverne, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Me parece que me va igual que a vos o un poquito mejor que a tu garganta, o a tu gola, Sí. en esta mañana. ¿Se nota Sí, se delicada? nota. Se nota un poco, sí. Mira, a mí no me toques, como dice mi vieja. No me toques, con acento en la E. Claro. Buen día, gente. Acá estamos para compartir este inicio de jornada con todos ustedes. Una mañana muy tranquila si hablamos de el tránsito en Río Gallegos, en derredor de los pocos colegios que alcanzamos a pasar a esta hora de la mañana. Muy poco movimiento. Me parece que para algunos colegios o al menos para algunos cursos ya empezó el feriado súper largo. Sí, es el caso de mis niñas, donde tuvieron actividades ayer conmemorativas a las Pascuas. Claro. En el caso de una de ellas, hoy tenía una jornada reducida de 9 a 12, y en el caso de la otra recreativa? niña, sí, y en el caso de la otra niña, como la celebración se realizó ayer, hoy no tenía clases, así Claro. que directamente... Claro. Ya feriado. A sueldo. Ya empezaron con el... con sus mini vacaciones. Claro, Mini y sí, son vacaciones. esas, porque para feriado, para fin de semana XXL queda corto, me parece, Claro, ya son claro. mini Le vacaciones. falta, o bien le falta una X. Sí, son 5 días, ¿no? Sí, claro. Bueno, recién me llamaba la atención también el poco movimiento que hay aquí enfrente de la radio, donde está ubicado el Colegio Salesiano de Río Gallegos. También poco movimiento. No sé si no hay clases, no creo, pero seguramente algunos cursos no tendrán, porque no es el caudal, digamos, vehicular de todos los días, al menos que lo hayamos percibido. Tal vez algunas familias también determinaron no mandar a sus chicos al colegio, Claro. si es que no tenían clases, y sí una jornada tal vez recreativa y además más corta. Bien, nosotros estaremos hasta hoy al aire, mañana, jueves y viernes no, ¿verdad, Brian? No, Yo odio laburar los feriados. Pero Sí, ayer al final no era que sí, ayer. ¿qué pasó? Saludamos ¿Qué a pasó? todos aquellos que nos siguen desde el interior de la provincia de Santa Cruz: Perito, Gregores, San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio y 28 de noviembre. Un nuevo día está comenzando en Santa Cruz. Conectamos pueblos desde Río Gallegos en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio y 28 de noviembre. Empieza la otra gestión, uniendo voces, conectando realidades. Empieza la otra gestión con Karina Taverne y Claudio Lobos.
Hay varias localidades que este fin de semana proponen distintas actividades, variadas actividades. Después vamos a estar recordándolas cuáles son. Pero, por ejemplo, San Julián, ya hicimos nota al respecto, el día y la fiesta provincial del astroturismo, con epicentro el día 17, ¿verdad? El día de mañana, jueves 17 de abril. Gobernador Gregores tiene una interesante propuesta también, centralizada allí en la zona del lago Cardiel, así que distintas alternativas que plantean municipios de esas localidades aquí en la zona centro-sur de la provincia de Santa Cruz para este fin de semana. Bien, bueno, vamos a ampliar dentro de un ratito nada más, ¿te parece? Así es, así Perfecto. es. Así. ¿Cómo estás, Juli? ¿Todo bien? Súper. Julián Quiroz aquí con nosotros, compartiendo la mesa, los mates, el desayuno. Pasó por la verdulería, mirá, una pera y una manzana, está muy bien. Está muy fit. ¿Qué pasa que entrené en hambre? Claro, más vale, ya entrenó Juli hasta ahora. ¿Ya venís entrenadito? Sí, no ves que está súper despierto, despejado el tipo. ¿Gimnasio a qué hora? ¿6 de la mañana? 6. A las 6 de la mañana el gimnasio. Tremendo, me hace ¿Qué tal? acordar mis mejores épocas. Qué lindo es ir al gimnasio a la mañana. Pero vos estás en tus evidencia, mejores. ¿no? Mi amor. Hay evidencia, ¿no? Claro, ¿sí? muy bien, hay evidencia. Acá no es solamente bla bla, acá no es chamullo, ¿eh? El tipo viene del gimnasio a esta hora de la mañana. A esta hora de la mañana no hace nada de frío en Río Gallegos. 8 grados 8 la temperatura, 8 grados la sensación térmica. El cielo está mayormente nublado, la humedad está alta, 91%. Sí. Presión 1001,4 hectopascal. Viento de direcciones variables a 12 kilómetros en la hora. La máxima prevista para el día de hoy, 14 grados centígrados. Mañana y tarde mayormente nublado y a la noche lluvias aisladas. ¿Ese es el pronóstico para hoy? Para hoy. Ok, Sí, ¿podemos sí. extenderlo ya que no vamos a estar jueves y viernes? Bueno, Por lo menos. jueves Por lo menos. amanecerá con mucha humedad producto de la lluvia de la madrugada. Claro, claro. La lluvia que comienza esta noche se extiende hasta la madrugada del Sí. jueves. Habrá una ventanita ahí de cielo despejado a la mañana, y después a la tarde y a la noche continuarán las lluvias. Lluvias, pero bueno, lluvias aisladas. Sí, ok. Eso para mañana jueves. 13 de máxima, 6 de mínima. Sí. El viernes mayormente nublado por la mañana, parcialmente nublado por la tarde, 13 de máxima y 4 grados de temperatura mínima. Similares condiciones también para el sábado y para el domingo, no hay anticipo de lluvias y esas temperaturas máximas 12, 13 Agradable, y mínimas digamos. y las mínimas entre 3 y 5 grados. No hay anticipo de temperaturas bajo cero en todo este fin de semana santo. Bueno, aquí muy en la bien. capital de la provincia de Santa Cruz. Perfecto, perfecto. Le decimos hola, buen día también a Puerto San Julián, a todos los vecinos que nos escuchan en esa localidad a través de Líder FM. A esta hora en Sanju, como nos decía ayer uno de los mensajes que nos llegó fuera de tiempo, la temperatura es de 9 grados 3 décimas y la térmica 6 grados. Muy alto también el porcentaje de humedad, 94%, porque el cielo está nublado con neblina. Parece que hay un manto de neblina. Viento del norte a 26 kilómetros y producto de esta neblina, la visibilidad está notablemente reducida. Así que atentos, atención, fundamentalmente para los que tienen que salir a la ruta, pero de todos modos, si están transitando allí en la localidad, cuidado porque hay que manejar a la defensiva por este evento meteorológico. Decirles que para esta jornada, para este día miércoles, el cielo por la mañana va a estar mayormente nublado y a la tarde y a la noche hay pronóstico de lluvias aisladas también allí en Puerto San Julián. La máxima que se espera hoy es de 13 grados y vamos a repasar rápidamente cómo va a estar este fin de semana
XXL en Puerto San Julián, un fin de Semana Santa justamente. Mañana jueves, linda la máxima pronosticada, aunque va a estar generalmente o mayormente nublado el cielo, y a la tarde y a la noche hay pronóstico de algunas lluvias aisladas, muy similar a Río Gallegos. Parece que este va a ser el panorama costero. Mañana jueves en San Julián, mínima 7, máxima 15 grados. Condiciones muy similares para el viernes. El sábado la máxima 14 grados, parcialmente nublado, sin mayores novedades. Lo mismo que para el día domingo. Un pronóstico alentador teniendo en cuenta la actividad de la fiesta de la astronomía, del turismo astronómico, en algo así, ¿no? Sí. En Puerto San Julián, porque bueno, todas estas actividades dependen. ¿Hay algo de lluvia para cuándo? Sí, para el jueves. Para hoy. Para hoy a la noche y para el jueves a la noche. Claro, es fundamental que esté despejado el cielo para que puedan disfrutar de las propuestas, ¿no? De todos modos, hay un plan B en todos los casos. En todos los casos, si el clima no acompaña, por la nubosidad, básicamente hay otras alternativas. Exactamente. Otras propuestas. Nosotros subimos toda la información a la fanpage de la otra gestión. Ténganlo en cuenta. Sí, y si no, bueno, en la fanpage de la Municipalidad de Puerto San Julián. Exacto. Pueden ir al muro de Facebook de Municipalidad de Puerto San Julián, y allí también, al igual que en el muro de la otra gestión, tienen toda la data, toda la información. Me voy a Río Turbio con la información del tiempo. 1 grado la temperatura, presencia de niebla también. Claro. Así que a tener cuidado más que nada en la ruta. Principalmente en la ruta, en la complementaria 20, Río Turbio y 28 de noviembre. Presencia de niebla, 0 grados la sensación térmica. Viento del sur-sudoeste a 5 kilómetros en la hora, humedad altísima, por supuesto, 97%. La mañana nublada, después de mediodía se esperan algunos chubascos, lluvia débil, pero bueno, mucha nubosidad durante toda esta jornada. En Río Turbio, 28 de noviembre, toda la cuenca minera. La máxima será de 8 grados centígrados y el cielo permanecerá calmo. Bueno, bajita la máxima, ¿no? Sí, y mañana también mejoran un poquitito las condiciones, al menos aparecerá el sol en Río Turbio, viento calmo y la máxima 10 grados centígrados. Bueno, por lo menos llegan a los 2 dígitos, ¿eh? Así es. A ver, Puerto Santa Cruz, ¿qué depara esta jornada? A esta hora de la mañana, 9 grados la temperatura, la sensación térmica 6 grados centígrados, cielo mayormente nublado, viento del noreste a 21 kilómetros en la hora, humedad 83%, sensación térmica 6 grados. La mañana permanecerá con cielo mayormente nublado, aparecerán algunas nubes hacia el mediodía, cielo nublado después del mediodía y para lo que reste de la jornada. La máxima en Puerto Santa Cruz 16 grados centígrados, aunque con cielo nublado no hay probabilidades de precipitaciones, y el viento en su máxima intensidad alcanzará valores de 30 kilómetros en la hora. Cito la fuente, porque después dicen, ahí en la radio, el de la radio dijo que no iba a llover, y mira, cito la fuente. ¿A quién le vas a echar la culpa? Weather.com. Y bueno, siempre, ¿viste? La que tengan todo. Claro, porque después los de la radio, ¿viste? Y si lo dice la radio, palabra santa. Claro, no, lo dijeron en la radio. Así que bueno, weather.com. Mientras vos preparás unos matecitos, yo me voy con la meteorología a Gobernador Gregores, ¿querés? Bueno, dale, sí, claro. Gobernador Gregores, que este fin de semana tiene fiesta allí, la 6ª fiesta provincial del Salmón, 17 y 18 de abril. Así que ya están inscribiendo muchos participantes, más de 2 millones de pesos en premio. Tremendo. Empieza mañana a las 8 de la mañana en el Lago Cardiel. Qué lindo. Qué lindo, hermoso, ¿eh? Modalidad spinning.
después vamos a estar con estos detalles. Te decía, Gregores, 9 grados centígrados la temperatura, algunos chubascos a esta hora de la mañana, viento del noroeste a 19 kilómetros en la hora, la sensación térmica un poquito más baja, 6 grados centígrados, humedad 37%. La jornada permanecerá con cielo nublado hasta las 3, 4 de la tarde, luego mayormente nublado, se disiparán algunas nubes, la temperatura máxima llegará a los 15 grados centígrados y el viento en su máxima intensidad, fundamental el tema viento, claro, para el campeonato de pesca, ¿no? 20 kilómetros en la hora. Esto allí en Gobernador Gregores, o sea, será una jornada apacible para este concurso de pesca, ¿no? No hay probabilidades o muy bajas probabilidades de lluvia para el día de hoy. Aumentan un poquitito las probabilidades de lluvia para mañana jueves. Ok. ¿No? Pero bueno, y el viernes mejoran las condiciones, cielo despejado en Gregores, siempre pensando en este torneo de pesca, ¿no? Bueno, donde sí va a llover y está pronosticado que así sea durante toda la jornada, con lluvias aisladas, pero a la mañana, a la tarde y a la noche, es en Perito Moreno, que a esta hora tiene 6 grados 8 décimas de temperatura, y le vamos a preguntar a los peritenses si es así como dice el servicio meteorológico, que a esta hora el cielo está cubierto y hay presencia de una llovizna, una lluvia débil, la humedad 99%, no hay viento, está en calma, pero sí la visibilidad está reducida por estas condiciones meteorológicas, ¿no? A 20 kilómetros. No es tanto, pero de todos modos se ve afectada. La máxima pronosticada para hoy, miércoles en Perito, es de 12 grados. Bien. Mañana jueves, atención, porque en Perito Moreno, en la madrugada de mañana jueves y por la mañana también del jueves santo, hay pronóstico no solamente de lluvias, sino también de algunas nevadas. Bien, bien. Por la tarde del jueves, pronóstico de lluvia en Perito Moreno, sí. Y a la noche amaina un poco, va a estar mayormente nublado con una máxima de 11 grados. El viernes, sí. El sábado y el domingo, bueno, parcialmente nublado, sí. En general ambos días, y una máxima que va a rondar los 10 grados. Puede ser 11 un día, pueden ser 12 otro, así va a estar Perito Moreno. Iba chequeando tu información con mi fuente. Vos sí. Estabas leyendo servicio meteorológico yoweather.com. Coincide sí. Absolutamente en todo. Okay. En todo. De hecho, hasta también me dice que hay lluvia débil a esta hora en la zona de la comarca del Lago Buenos Aires, citando a Perito Moreno como localidad de referencia, ¿no? Ya seguramente algún oyente se va a contactar con nosotros y nos va a confirmar. Nos va a confirmar esto o no. De hecho, ya tenemos acá un oyente. Así es, el clima parece que sigue el agua fresco. Claro. Buen fin de, chicos, nos dice. Gracias. Nos dice nuestra amigaza Adriana Latorre. Un beso enorme, Adri. Tan temprano levantada me asombra, pero no sé, no hables mal de tu amiga. Porque ella a veces no se escucha, pero en diferido, ¿viste? Claro, que queda ahí en YouTube, claro. El programa en streaming. Sí. Mira vos, capaz que todavía no se acostó, mi amiga. Capaz que sí. Tango largo, decimos. Bueno, mandamos un beso grande. Y también déjame que saludo en este momento a otra peritense. No me quemé, dice Adriana. A otra peritense, pero está radicada acá en Río Gallegos, fiel oyente. En estos momentos está en Caleta Olivia, hablamos de Esther Alochis. Sí, le mandamos un beso enorme. Abrazo enorme a ella y también a su hermana Adelina. En realidad quiere saludarla a Adelina porque hoy está
está festejando su cumple, Adelina, que viene saliendo y recuperándose de una cirugía cervical. Bueno, un beso grande, Adelina. Te dedicamos el programa, este programa de hoy miércoles. Un beso enorme y lo mejor para vos, mucha luz de sanación. Te mandamos. Abrazo, gracias por participar con nosotros, nos sentimos acompañados. Totalmente. Y además, recuerden que no solamente pueden dejar sus mensajes a través del streaming, ahí tenemos una vía de comunicación, lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp, que es el número de comunicación con Nuevo Día también, en todos los programas tenemos el mismo número, 51 60 51, muy fácil, muy sencillo, con el prefijo de Río Gallegos. Lo reiteramos, 2966 51 60 51 es nuestra vía de comunicación. Sandino Hermanos SRL nos acompaña todas las mañanas, obras civiles, servicios y logística. Una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias con base en peritos Moreno. Sandín Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Te anticipo que dentro de un par de minutos nuestro primer entrevistado va a ser Julio Uger, presidente de Vialidad Provincial. Varios temas para hablar con él. Perfecto. Pampero te acompaña siempre con su línea urbana que combina comodidad, diseño y resistencia. Indumentaria para cualquier plan. Y cuando el trabajo te llama, Pampero sigue con vos. Camperas, camisas, jeans, calzados de alto rendimiento para el campo, la industria y la construcción. Tu actitud, tu estilo, tu día a día, Pampero, en Avenida Kirchner 1724. A las 9 de la mañana estaremos hablando con Diego Alonso, es referente del grupo TOAS aquí en la provincia de Santa Cruz, y estaremos hablando sobre el reconocimiento que recibieron el pasado jueves en la última sesión ordinaria en la legislatura provincial. ¿Quiénes son? ¿Quién es el grupo TOAS? Se denomina TOAS, esa sigla identifica al Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, es decir, todo el despliegue y la logística que hubo durante la Guerra de Malvinas, pero en el continente. Estos soldados que formaron parte de ese enorme grupo, que casi les diría azarosamente, algunos fueron a Malvinas y otros se quedaron cubriendo posiciones aquí en el continente. Bueno, es lo que se pedía, el reconocimiento. Lo hizo la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz el jueves pasado, y Diego Alonso es uno de los voceros e integra el grupo denominado Agrupación Soldado Clase 62-63 Gesta de Malvinas. Cardón, descubrir auténtica tradición argentina. La esencia del campo y la ciudad se fusionan en cada prenda. Indumentaria, calzado y accesorios con el auténtico estilo argentino, diseñados para la vida cotidiana con calidad, elegancia y confort. Visítanos en nuestro local en Río Gallegos y llévate lo mejor de la moda tradicional con un toque moderno en Avenida Kirchner 870. En redes, búscanos como Cardón Río Gallegos. Cardón. Cosas nuestras. Lotería para obras de acción social para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y la que más paga, la quiniela santacruceña. Este jueves 17 de abril tenemos 9.250.000 pesos de superpozo a la bolilla número 40 con el Mini Bingo. Sí, el cartoncito de apenas 2.000 pesos que juega por las dos rondas, superpozo y adicional de 10 millones de pesos que ahora juega a la bolilla número 41. Mini Bingo, la cita con la suerte de todos los jueves. El juego de lotería de Santa Cruz. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Esta noche sortea el Mini Bingo santacruceño, no te olvides. Hoy, esta noche no, hoy es miércoles, mañana jueves, ¿verdad? Claro, mañana. Mañana sortea el Mini Bingo, Mensajes que nos llegan. Hola Pichoncito y Cari.
Hola, buen día. Pichoncito sería yo. Claro. Olis. Olis. Que tengan un lindo día por acá, por Perito Lluvia. Un fuerte abrazo, nos dice Jorge. Gracias, Jorge. Gracias por la data, ¿viste? Y ayer nos habían llegado también unos mensajes, me parece que fue Jorge también, que llegó, pero nosotros habíamos terminado el programa o nos dimos cuenta tarde, que habían mandado un mensaje al 51 60 51 y también te decía Pichoncito. Acá lo tengo el mensaje. Decía, hola Pichoncito, buen día. Buen día de martes, ¿no? De ayer, claro. Exacto. Lo que tendría que hacer Rosana Reyes, claro, esto en referencia a... Por la nota que hicimos al vicegobernador hablando de la convención radical del sábado. Exactamente, es irse a su casa, dejar la gente joven y quedaría mejor. Jorge de Perito Moreno. Bien. Eso nos había quedado. Y también alguien nos había mandado otro mensaje que en este momento no lo recuerdo, Brian. También me parece que era referido al tema mediación, que ayer nos había mandado un mensaje. Bueno, nosotros los leemos, Brian nos recuerda siempre, así que los tenemos a todos presentes y les agradecemos mucho por participar. Sí, ahí está buscando Brian, Bien. Ya vamos a ir a la comunicación telefónica. Eso es. No, ahora vamos a ir. Me está llamando. Pensé que estaba buscando el mensajito, por eso. Las dos cosas está haciendo Brian. ¿Las dos cosas haciendo? Exactamente, obvio. Mira vos, yo lo que quiero es un matecito. Bueno, para que está muy amargo. Aguanta un cachito. Bueno, quiero un matecito. Estamos, gracias Brian, 8 de la mañana, 34 minutos en la República Argentina, lo habíamos anticipado, lo tenemos en el teléfono, lo saludamos, creo que no habíamos hablado con él este año todavía, esta temporada 2025. Julio Uger, presidente de Vialidad Provincial. ¿Cómo está Julio? Karina, Claudio, te saludamos. Buen día. Buenos días, Claudio. Un abrazo muy grande para vos, para Karina y para todos los chicos ahí en el piso. Un saludo muy grande para todos los oyentes. ¿Cómo están? Bien, aquí estamos. Bien, gracias, Julio. Aquí estamos. Vos acá en Río Gallegos, porque recorre tanto la provincia que por ahí nos atiende desde distintos lugares. Ahora acá en el Distrito Central. Sí, estoy acá en Río Gallegos, ya desde hace unos días. Anduve en el interior, en el día de hoy, ya después del mediodía, estoy viajando para la zona norte. Así que sí, estamos. Y ahora creo que va a ser una cuestión de mucha presencia en estos lugares por lo que se viene, ¿no? Claro, empieza la temporada invernal y empieza la actividad fuerte de los viales. A propósito de Central, Julio, uno de los reclamos y era la calefacción que imposibilitaba a trabajadores ir ahí a su lugar de trabajo, problemas en la caldera. ¿Se pudo subsanar ese inconveniente? Sí, bueno, como vos bien decías, hace bastante tiempo que venía con este problema, esas calderas, bueno, pudimos solucionarlo, ya va a ser casi un mes, así que bueno, gracias a Dios los 3 pisos, las 3 plantas y todos los lugares tienen su calefacción como corresponde, así que están calentitos los compañeros trabajando como debe ser, como nosotros debemos cumplir y bueno, obvio por el lado del empleado también cumplir con sus obligaciones laborales. Así que hemos cumplido por ahí y ahora estamos yendo, también para comentarte, estamos yendo porque desde hace muchos años los talleres, muchos años, los talleres también no tenían calefacción y bueno, en los próximos días ya, si Dios quiere, vamos a estar poniéndole también la calefacción a los chicos de talleres, que la verdad que trabajan mucho más en el invierno, por una cuestión lógica, ¿no? Que son los equipos que se van desgastando y rompiendo en toda la temporada invernal, así que en esta semana que viene o la próxima ya van a tener subsanado también el tema de la calefacción en los talleres. Perfecto. Julio, buen día. Nos adelantaba que también va a estar viajando a zona norte. ¿A qué lugares va a ir? ¿Cuál va a ser su labor?
por allí? Yo ahora, después del mediodía, estoy viajando a Piedrabuena, San Julián. Bueno, como ustedes saben, yo soy de zona norte, soy de Perito Moreno. Ya hace 20 días que estoy por la zona y no he visto a mi hijo, así que voy a ir a saludarlo ahora por las Pascuas. Claro. Voy a estar con él estos días, 2 o 3 días, y ahí tengo que firmar un convenio en Las Heras, tenemos que firmar un convenio en Deseado, así que yo calculo que el domingo estaré viajando para esos lugares y para estar el lunes temprano y poder firmar esos convenios. Uno es con una minera y el otro es con el municipio, así que la verdad que eso nos sirve un montón porque nosotros con esos convenios son convenios de contraprestación mutua. De servicio, Claro, nosotros los ayudamos con algún repaso, con algunas cosas que necesiten para la localidad y para la minera, por ejemplo, le acomodamos la ruta y demás. Entonces, bueno, ellos en contraprestación nos dan equipamiento, nos dan repuestos, cosas que necesitamos, ¿no? Claro. Siempre por el valor de los trabajos que se hacen. Claro. Julio, ya desde hace un tiempo que están acopiando sal, previendo, anticipándose a la temporada invernal. ¿Ya comenzó la distribución en los distintos distritos de Santa Cruz? Sí, nosotros empezamos el acopio de sal allá por enero, después del 15 de enero, a hacer el acopio, porque la verdad que se necesita mucha cantidad. Cuando bueno, el año pasado pasó de que llegó un momento que ya no teníamos. Cuando yo asumí, ya estaban faltantes. Igual hicimos el retiro, pero bueno, costó mucho por los caminos muy muy pesados por barro, los camiones quedaban encajados. Bueno, este año lo hicimos muy temprano, arrancamos muy temprano, hicimos una playa de acopio arriba, muy cerquita de la ruta, entonces íbamos acopiando ahí y ya estamos haciendo ya el 50% y un poco más de la distribución en los distritos. Incluso te digo más, o sea, distritos y municipios por ahí que nos van solicitando, nos van pidiendo, nosotros les proveemos también. Sí recomendamos, porque de hecho se lo hemos pasado por nota y demás, es que no lo usen en lo que es pavimento, ¿no? Porque la sal en el pavimento, lo que es hormigón, se complica un poco, claro. Se deteriora, claro, tal cual, pero sí se utiliza en todo lo que es asfalto, ¿no? Así que nosotros lo usamos lo que es el asfalto negra. Bien. ¿Sí? Pero bueno, sí, ya tenemos dispuesto en cada uno de los puestos y en cada uno de los distritos ya tenemos la sal por lo menos para arrancar lo que va a ser el invierno. Para empezar, claro. ¿Se puede decir que están listos para el plan invernal ya? Estamos listos para el plan invernal, faltan algunos detalles que en realidad tenemos que ver algunos equipamientos que todavía tenemos en mal estado, que ya están llegando los repuestos y los vamos a poner en funcionamiento, pero lo que es sal, lo que es casilla, lo que son puestos fijos ya están en condiciones, lo que son puestos móviles estamos ya más del 60%, 70% en condiciones de ir poniéndolo en su lugar, y así que bueno, yo creo que antes de ayer tuvimos una reunión con la gente de Vialidad Nacional donde vamos a firmar próximamente la semana que viene, si Dios quiere, ya el convenio con ellos. Yo estaría viajando a Buenos Aires, calculo que no sé si miércoles o jueves de la próxima semana. Hacemos la firma del convenio, ya podemos disponer de dónde vamos a instalar cada puesto móvil y demás, así que ya lo tenemos previsto, ya sabemos dónde van a ir, ellos nos dijeron los lugares, así que bueno, ya tenemos dispuesto toda esa situación. De hecho, el año pasado tuvimos 16 puestos en toda la provincia y este año van a ser 23. Vamos a disponer de algunos más. Así que bueno, eso es importante también porque vamos a cortar las brechas de kilómetros entre puesto y puesto para que puedan llegar más rápido a solucionar alguna clase de problema, ¿no? Y tienen buen diálogo con Vialidad Nacional, y esto lo digo también teniendo en cuenta que la provincia de Santa Cruz en ciertos casos se hace cargo de rutas que pertenecen a la administración de Vialidad Nacional. A través de convenios, y recuerdo que en una de las últimas charlas nos decía que la deuda que tenía Vialidad Nacional con Vialidad Provincial era de 8.000 millones de pesos o algo así.
si mal no recuerdo. Sí, nosotros pudimos, yo pude viajar a Buenos Aires, me junté con el administrador general de Vialidad Nacional, con Marcelo Campoy, la verdad que me recibió muy bien, una persona muy muy amable y bueno, saber, es más, cuando me anuncié en la planta baja, él mismo bajó, él está en el primer piso, en el segundo piso, perdón, y él bajó hasta abajo a recibirme y subimos juntos y charlamos y nos pusimos de acuerdo y bueno, gracias a Dios pudimos hacer el cobro de esa deuda, que la verdad que lo hicieron efectivo y bueno, quedan algunos remanentes, algunos certificados por redeterminar y demás, pero bueno, sí tenemos buena relación, sí hablamos fluidamente, de hecho esta semana fue de hablar prácticamente todos los días con algunas cuestiones de ponernos de acuerdo con el nuevo convenio, así que sí tenemos buena relación, trabajamos en conjunto y lo que de hecho, por ejemplo, la distribución de sal ahora estamos trabajando en conjunto porque ellos también necesitan, entonces también ponen sus camiones y trabajamos mucho en conjunto. Sí, tenemos muy buena relación. Bien, Julio, uno de los reclamos de los oyentes, de los usuarios de las rutas en la provincia de Santa Cruz es la invisibilidad de las mismas, de las rutas, porque faltan delinearlas. Sé que se comenzó con esa tarea tan fundamental. Es fundamental. Y hace tantos años. Sí, y es fundamental a la tardecita, a la noche, ni te cuento. Se invisibiliza la ruta. Lo anunció el gobernador, yo fui parte de eso en su momento, ya en la ruta 43, lo que es desde Las Heras hasta Caleta Olivia. Ya hicimos una primera etapa, ya estamos llegando a Pico Truncado, todo con la línea central. Hemos hecho perfilados de banquina, colocación de cartelería también, bueno, la estamos poniendo en condiciones. Falta, pero bueno, a medida que también vamos recibiendo los materiales y lo que nos va entregando el proveedor, vamos avanzando. Esperemos que podamos llegar a su fin, a terminar antes del invierno. Bueno, es complicado porque bueno, cuando la ruta se moja, cuando hay inclemencia, cuando hay mucho viento, bueno, ahí no se puede avanzar. Pero bueno, sí se está haciendo, se está realizando y lo vamos a hacer. De hecho, también por ahí para los oyentes, ahora este año que viene vamos a hacer pintado de ruta nacional también una parte, porque también entró en el convenio y nos pidieron. Así que bueno, también lo vamos a hacer. Yo calculo que va a ser la ruta 3 o parte de la 40. Ellos van a disponer de dónde, ¿no? Claro, porque en realidad las rutas son de ellos y ellos van a disponer dónde. Pero sí tenemos previsto hacer 600 kilómetros de pintura en toda la provincia, que van a ser rutas nacionales. Qué desidia, ¿no?, con esto, porque es algo que es primordial para la seguridad de todos los que transitamos. Son cientos de kilómetros a lo largo y a lo ancho de Santa Cruz que durante décadas no se pasó un poco de pintura y se lo vuelve, perdón, Pincho, más lo de vuelve 20 años por lo menos. Más de 20 años por lo menos. El otro día hablaba con una amiga y me contaba esta situación, ¿no? Por ahí, para los que tenemos 50 o un poco más, manejar de noche realmente se complica cuando uno trata de ser absolutamente responsable, porque no ves las líneas, bueno, en fin. Nos decía, bueno, se les hizo un poco tarde y del Chaltén optaron pero estoy hablando de ahora que oscurece más temprano, ¿no? De hacer noche en Calafate, con lo que significa un gasto más. Para no avanzar con las rutas sin delinear, ¿sí? Exactamente. Y creo que es la mejor opción, mira, porque cuando uno no se siente seguro, tal cual, hay que avanzar. Sí, Julio. A propósito, sí, Julio. Quería decir algo. A ver. Sí, o sea, esto es real lo que ustedes dicen. Hace muchos años que no se hace o que no se hace un trabajo, un mantenimiento profundo o real como debería hacerse. O sea, es lógico que nosotros hoy nos encontremos en esta situación de por ahí, a ver, como dicen muchas veces, no sabes para qué lado disparar o para qué lado empezar. Bueno, también nos pasa de que nosotros, las rutas, lo que son rutas nacionales, dependemos de Nación con respecto
respecto a los trabajos que se hacen. O sea, no es que nosotros vamos, hacemos, no, ellos vienen, nos autorizan, nosotros avanzamos, nos autorizan y avanzamos. Bien lo dice la palabra, o sea, es mantenimiento de ruta, no es un trabajo profundo, ¿no? Es un mantenimiento. A ver, nos pasa en la ruta 40, que está toda llena de pozos, lo sabemos, es real, es una ruta nacional y tenemos que ir previendo para ir haciendo el bacheo. Nosotros pedimos autorización para ponerle, si tenemos 200 baches para hacer y ellos nos autorizan 100. Bueno, avanzamos con esos 100. Después pedimos la autorización para hacer los otros 100 y avanzamos con los otros 100 o los 50 o lo que sea. De esa manera un poco se trabaja con las certificaciones y demás. No es que nosotros vamos, nos subimos, hacemos y después, a ver, te va pidiendo autorización. Bien. Pero bueno, es real lo que ustedes dicen, nunca se hizo nada o muy poco y hoy está todo detonado. Tenemos 2.600 kilómetros de rutas nacionales, o sea, a ver, y tenemos otros 2.000 y algo de kilómetros de rutas provinciales. O sea, a ver, es muy extensa nuestra provincia, es muy grande y la verdad que, bueno, cuesta mucho llegar a muchos lugares, ¿no? Bien, Julio, a propósito de marcación, vi tareas que las vamos a compartir a aquellos que nos siguen en el streaming. Estuvieron demarcando la pista de aterrizaje del aeropuerto Jalilamer de Perito Moreno. Sí, estuvimos haciendo un trabajo importante ahí, allá por octubre. Fuimos con la gente de ingeniería, topografía y demás a hacer un relevamiento por pedido en su momento lo había pedido el intendente y después lo había pedido el amigo Roberto Alonso, quien la verdad que agradecerle, Roberto Alonso, el jefe del aeropuerto, agradecerle todo este tiempo que los chicos estuvieron pintando ahí, que incluso fui yo también, estuve, la verdad que se puso al hombro ese trabajo en el buen sentido, ¿no? De decir, lo que necesiten, vamos con esto, vamos con aquello, y bueno, salió adelante. Sí hicimos la demarcación de todo lo que es la pista aérea, así que bueno, eso facilita mucho el día de mañana si tienen que bajar un avión sanitario para poder buscar algún enfermo o lo que fuera, y también que pueda tener la transitabilidad aérea como corresponde, ¿no? Así que la verdad que sí, lo hicimos, falta una partecita, está prácticamente terminado. Así que bueno, vuelvo a recalcar esto, que la verdad que Roberto en su papel de jefe de aeropuerto estuvo a la altura y acompañando, y hasta altas horas de la noche también con los muchachos acompañando todo eso, así que un saludo muy grande para él. Bien, acá transmito una inquietud de Enrique, porque nos pregunta nuestro fiel oyente, autovía 17 de octubre, Río Gallegos, Hueraique, Río Gallegos, ¿esa les pertenece a ustedes? ¿Pertenece a Vialidad Nacional? No, todo lo que es autovía, lo que es de acá hasta el 100 que se le llama, pertenece a Vialidad Nacional. Vialidad Nacional queda con el mantenimiento de esa ruta, incluso para la zona sur, desde Río Gallegos también, así que eso ya depende directamente de ellos, autovías y hasta lo que le llamamos el 100 nosotros, que son 100 kilómetros de acá a zona norte, le corresponde a la Vialidad Nacional. Bien. Y debe ser el reclamo de Enrique porque necesita unas cuantas labores de mantenimiento, al menos este tramo de autovía hasta Hueraique, ¿no? Iluminación, señalización, demarcación. A propósito de la señalización, no sé si Julio está en este tema, no tiene, me parece, por qué saberlo, pero recuerdo... ¿viste los SOS, los postes, ¿no? Y además la iluminación que genera una preocupación, porque uno, por ejemplo, cuando ingresa a la ciudad de Río Gallegos o cuando va saliendo con dirección a Hueraique, ve esos postes que no funcionan, incluso los de alumbrado público, y que están todos corroídos. Claro. Es un peligro. Es un gran peligro, sí. Eso. Sí. Y respecto de los postes de SOS, hubo un pedido que en este momento no recuerdo qué imputado fue. Infovial. Vialidad Provincial fue clave en la renovación de la pista del aeropuerto de Perito Moreno.
Concluyó la primera etapa de los trabajos de mejoramiento en la pista 1028 del aeropuerto de Perito Moreno, una obra fundamental para garantizar la operatividad y seguridad aérea en el noroeste santacruceño. La iniciativa fue posible gracias al aporte de Minera Newmont Cerro Negro en articulación con la Administración General de Vialidad Provincial y la municipalidad local. Desde el inicio, Vialidad Provincial tuvo un rol protagónico en la planificación, logística y ejecución de los trabajos. El pasado 24 de julio del año 2024, el presidente del organismo, Julio Bújar, junto al ingeniero en jefe Matías Fernández y equipo de trabajo, se trasladaron a la localidad para relevar el estado de la pista, coordinar tareas y definir el esquema de intervención. La obra contempló el sellado de juntas, el pintado completo de la pista y plataforma y una serie de tareas técnicas que demandaron la participación activa del personal vial. El aporte logístico fue clave para el traslado de maquinarias, equipos y materiales, asegurando la continuidad de los trabajos. Infovial. Infovial. Bien. Infovial. Vialidad Provincial fue clave en la renovación de la pista del aeropuerto de Perito Moreno. Concluyó la primera etapa de los trabajos de mejoramiento en la pista 1028 del aeropuerto de Perito Moreno, una obra fundamental. Todo el invierno puedan tener los usuarios esta folletería y demás, así que creo que es una primicia de lo que se viene trabajando con todo esto. Julio, un par de temitas más. En principio, cerraron paritarias con los trabajadores viales. La semana pasada hablábamos con Adriana Galbucera, referente de los trabajadores. Sí, se cerró paritaria, bueno, tanto la gente del gremio con la parte nuestra y bueno, la parte laboral se pusieron de acuerdo y ya se cerró la paritaria para todo el año con una revisión para junio, julio, así que bueno, es importante para el empleado que también esté tranquilo que bueno, se le está reconociendo parte de lo que debería ser los aumentos de sueldo, ¿no? Así que es importante también. También estamos entregando, porque está en el convenio colectivo de trabajo, estamos entregando ropa de invierno. Se hizo la entrega de ropa de verano hace tiempo y ahora se está entregando la ropa de invierno. Y bueno, y ahora calculamos que un mes y medio más o menos, vamos a estar entregando las camperas también, así que bueno, camperas para todos los empleados viales que la verdad que la sufren bastante en el invierno, que es lo más complicado. Así que, seguro. Julio, y por último, un tema destacado y que preocupa la situación de la Municipalidad de Los Antiguos por todo lo que ha ocurrido la semana pasada, que lo hemos ido actualizando día a día, el conflicto de los trabajadores municipales, el reclamo genuino de aumento de sueldo, lo sintetizamos, que se plegó y que se solidarizó la municipalidad de esa localidad cerrando las puertas el día martes de la semana pasada. Y finalmente, ¿cómo concluyó? El viernes convocaron a todos los funcionarios de Los Antiguos, menos a la intendenta, aquí al Ministerio de Gobierno. Fueron recibidos por el ministro de Gobierno, Nicolás Brizuela. Se anticipó la intendenta, pero definitivamente no la dejaron participar de esa reunión. No, quería agregar a esta consulta, más que nada para ustedes que nos ven y que nos escuchan, tal vez preguntan, ¿y por qué le preguntan esto al presidente de Vialidad Provincial? Bueno, se lo preguntamos porque ha sido funcionario, es un referente de la zona norte de la provincia de Santa Cruz, ha sido funcionario trabajando con las comunas, con cada uno de los intendentes, además de su pertenencia al partido. Exactamente, por eso así va a cerrar, Cari, porque lo hemos visto gestionando para municipios de allí de la zona, pero también pero también forma parte del gobierno de la provincia de Santa Cruz. Entonces lo vemos con una objetividad importante para consultar y para escuchar su reflexión al respecto, su pensamiento.
Sí, mira, yo creo que hay dos cuestiones acá con respecto a eso. Primero, que bueno, el empleado municipal, y a ver, por ahí te saco un cachito de lo antiguo, pero en realidad de gran parte de la provincia de Santa Cruz realmente está pasando por ahí alguna situación compleja. A ver, se han hecho los aumentos y hasta más también de lo que es el índice en este caso de inflación y demás. El año pasado se hizo, este año también se está haciendo. Sabemos que no alcanza. A ver, es lógico, no, esto que esta desidia económica del bolsillo de los empleados, tanto municipales como provinciales, es complejo llevarlo a un sueldo rápidamente, como está la provincia y cómo se ha encontrado. Eso por un lado. O sea, yo creo que trabajándolo y viendo a ver de qué manera y poniéndonos de acuerdo, se puede ir subsanando, se puede ir arreglando. Sabemos que no alcanza, vuelvo a decir, pero bueno, saber, se puede avanzar. Con respecto a lo otro, gracias por la cuestión de referente y demás. Yo creo que sí, es cierto, he estado mucho en zona norte, trabajé mucho con los intendentes cuando era subsecretario de Interior. De hecho, ahora también me toca trabajar con algunos intendentes y poder ayudarlos y acompañarlos. De hecho, siempre fue mi forma de trabajar, acompañar a todos. Los antiguos Perito y Lago Posada es una cuestión ya de pertenencia, porque en realidad sí trabajamos mucho en ese lugar para poder acompañar en este caso al gobernador y llegar a los entes provinciales, ser gobierno en la provincia de Santa Cruz. Creo que la intendenta de Los Antiguos en este caso, yo creo que está pidiendo un poco de ayuda. No creo que sea una ayuda en el caso de monetario, sí creo que es una ayuda de gobernabilidad. Creo que nosotros como funcionarios provinciales debemos acompañar a ella y a todos los intendentes de la provincia por igual. Así que bueno, creo que ha habido alguna mala información, desinformación por ahí en esa reunión y se ha llevado a que por ahí se prestó para confusión con la propia gente del municipio y del lugar. Por ahí es cuestión de sentarse, charlarlo y ver cómo se subsana, ¿no? Pero bueno, es cierto que bueno, se necesita acompañamiento, se necesita estar más cerca no únicamente de la zona norte, sino que también de la zona sur, de la zona centro y de todos los intendentes de la provincia. Así que bueno, nada, o sea, creo que estamos a tiempo de poder llevar esto adelante de la mejor manera y que se solucionen los conflictos, ¿no? De hecho está pasando un conflicto indeseado en este momento. Sí, lo hablamos, sí, lo hablamos. Sí, está Ate allá, con Carlos Garzón presente. Porque de hecho hasta el propio ministro, yo lo entrevisté el viernes de la semana pasada, nos dijo que si Los Antiguos se ordenaba podía dar un aumento de hasta un 50%, según sus cálculos. Yo creo que sí, yo creo que por ahí es una cuestión de se debe haber equivocado, debe haber querido decir alguna otra cosa, pero saber yo creo que hoy ninguno de los municipios está en condiciones de poder dar, salvo algunos que ya sabemos a dónde quiénes puede ser, pero salvo algunos puede dar un aumento del 50%, pero la verdad que los municipios hoy de toda la provincia, yo creo que ninguno de los más chicos fuera no pueden dar ese aumento ni pensándolo. O sea, esta es la realidad. Así que por eso digo que por ahí quizás hubieron errores, hay que subsanarlo, sentarse, hablarlo, aclararle a la sociedad lo que pasó, lo que pasa y bueno, avanzar. Esto se trata de avanzar, de ver cómo se puede llegar al vecino de la mejor manera, que la verdad que bueno, por un contexto nacional que excede a nosotros, que nos pega de lleno. El contexto nacional está complicado, el contexto provincial también, porque obvio nos pega muy de lleno.
Soy parte del gobierno, voy a seguir siendo parte del gobierno y creo que estamos para ayudar. ¿De qué manera? Acompañando, viendo, solucionando entre todos. Creo que esta es la manera. Gracias, Julio Bucher, presidente de la Administración General de Vialidad Provincial. Ha sido muy gentil por su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes, siempre muy amable, un saludo muy grande para ustedes ahí, a toda la comunidad de Río Gallego y todos los que los escuchan en toda la provincia. Gracias. Un abrazo muy grande. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Todas las mañanas hay un programa que nos une. La Otra Gestión, con Karina Taberna y Claudio Lobos. Sí, unimos voces que conectan realidades. Las 9 de la mañana con 1 minuto en la República Argentina. Nos hablamos todo con Bucher, ¿eh? Sí. Bueno, había varias cosas para preguntarle. Desde el año pasado que no hablábamos. Desde el año pasado que no hablábamos. Entonces, bueno. Y nos quedaron otras afuera también. Bueno, gracias también a ustedes que se comunican, que nos trasladan sus inquietudes y nosotros hacemos lo posible para canalizarlas. Mientras esperamos la próxima comunicación telefónica, quería compartir con vos y con nuestros oyentes, nuestra audiencia, novedades, porque los trabajadores municipales, al menos un sector de los trabajadores municipales de Río Gallegos, han enviado nota al secretario general del SOEM de la capital de la provincia de Santa Cruz, don Pedro Mancilla. Nos han hecho llegar esta nota, les agradecemos mucho. Tiene como fecha de recibido ayer, día 15 de abril, a las 11:51. Dice esta nota presentada que por medio de la presente, los abajo firmantes delegados sectoriales del SOEM, nos dirigimos a usted con el fin de solicitarle se convoque a paritarias salariales municipales de forma urgente, obedeciendo dicho pedido a la situación económica acuciante que afecta al país. Bueno, y allí la describen un poco, que es por todos conocida. Además dice, se pide una cláusula gatillo atada al índice de inflación, el aumento de la canasta familiar y demás. Y allí están las firmas de delegados de distintos sectores de la municipalidad de Río Gallegos que le piden a Pedro Mancilla, titular del SOEM, que haga lo propio, ¿no?, al Ejecutivo Municipal para sentarse en la mesa paritaria. Así que gracias a ustedes por habernos remitido esta información. A propósito de canasta básica, que lo citaba en esa nota pidiendo paritarias, hay una nota en el diario nuevodía.com.ar a esta hora de la mañana dando los valores. Se disparó la canasta básica en Santa Cruz y habla de los valores actualizados de Río Gallegos y de Caleta Olivia de enero a marzo. Los valores para no ser pobre. Se trata de los valores de las canastas que mide mensualmente el Observatorio de Economía de la Universidad Nacional San Juan Bosco, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Las canastas que miden pobreza e indigencia de ambas localidades aumentaron más que la inflación. Es lo que dice esta nota del diario nuevodía.com.ar. Recordemos que en la Patagonia, y de acuerdo al INDEC, la inflación, la última medición, fue del 3,3%. Más baja que la media anual. Sí. En marzo. Y esto se sintió en los precios que se relevan y por ende en las canastas básicas, cuyos incrementos superaron la inflación. Claro. De esta forma, en Río Gallegos, una familia tipo, o sea, 4 integrantes, 2 mayores y 2 menores, necesitó en marzo
629.000 pesos para alimentarse. O sea, esta es la canasta básica alimentaria. Sí. Lo esencial, lo básico. 629.000 pesos. Para no ser considerada indigente. De ahí para abajo sos indigente. Y necesitó una familia tipo, 4 integrantes, en Río Gallegos, 1.427.000 pesos. Lo reitero, 1.427.000 pesos para poder solventar además bienes y servicios y no ser considerada pobre. O sea, si tus recursos en tu familia, en tu hogar, familia tipo, 2 grandes y 2 chicos, si todos los ingresos a tu familia no superan ese 1.427.000 pesos, es considerada pobre. Para mí se quedan cortos, pero bueno. Y esto no contempla alquiler. No. Ni No alquileres contempla. ni servicios. Por eso, ni alquileres ni servicios. Sí, tal cual. Bien, eso es un relevamiento que lo hizo la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, con sede en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. ¿Sí? Son los valores de Río Gallegos. Muy bien, cambiamos totalmente de tema. Quería dedicar unos minutos, porque nuestro entrevistado no nos responde el teléfono. Quería dedicar unos minutos, voy a aprovechar esto, a lo que está sucediendo en el Partido Justicialista, porque también hemos recibido algún comunicado y otras cosas que nos fuimos nutriendo también a través de las redes. Hay un comunicado que nos hizo llegar Manuel Gómez del MAP, del Movimiento de Agrupaciones Peronistas, que está dirigido a toda la militancia y a la opinión pública. Y dice que desde la Unidad Básica Provincial Base Peronista, que está presidida por Juan Carlos Rueda, y el Movimiento de Agrupaciones Peronistas denominado MAP Santa Cruz, conducido justamente por Manuel Gómez, expresaron ayer, dice, nuestro absoluto repudio al intento del doctor Mauricio Gómez Bull de solicitar la expulsión de compañeros por el solo hecho de exigir elecciones internas en nuestro partido justicialista, dice el comunicado. No tenemos miedo, nos guía la doctrina peronista y el mandato de nuestras bases. Eso. Interna ya, participación real en el PJ por un peronismo conducido. No, me falta la marcha de fondo, de cortina, porque me tengo que poner en papel. Bueno, para. Bueno, gracias, Brian. Ahora sí, inspirate. Necesitabas esa inspiración. Necesito. Vamos, compañera. Participación real en el Partido Justicialista. Eso, Interna ya por un peronismo conducido por la militancia y no por las culpas. Para vos, Gómez. Bueno, esto lo firma la Unidad Básica Provincial Base Peronista de Juan Carlos Rueda y el Movimiento de Agrupaciones Peronistas MAP Santa Cruz, Manuel Gómez. No me saques la cortina, Brian, por favor. Dale, que necesito inspiración para verlo. Porque también se reunió el Consejo Local del PJ, el de Río Gallegos. Viva Perón, carajo. Y pedirá, vamos. ¿Y qué dijo? A ver, ¿qué dijo? ¿Van a dar o no van a dar interna, Cari? Los integrantes del Consejo Local, hablamos de Río Gallegos, del Partido Justicialista, se reunieron para hablar sobre la actualidad política de la nación. Coincidieron unánimemente en la necesidad de solicitar una reunión del Congreso Provincial. Pero tanto quilombo para dar interna, che. Y propusieron que sea en el mes de mayo en la cuenca carbonífera, como se había acordado en el Congreso realizado en San Julián en 2024. ¡Viva Perón! ¡Viva! Muy bien.
y además tengo otro. ¿Es el mismo grupo de Peralta este? Pues Peralta ya salió a pedir interna. Este es otro grupo, otra unidad. Estamos mezclando. Para porque aclarar acá la cosa, el consejo local, que está encabezado por Alan Bierring, que es el presidente del PJ Río Gallegos, que encabezó la reunión esta, estuvo fue secretario de gobierno en la MUNI, exactamente, y hombre de la UTN, exactamente. Estuvo acompañado de funcionarios municipales, estuvo también presente el diputado Eloy Echazú en esta reunión del consejo local. Que lo que piden es que se reúna el Congreso, no están pidiendo interna. Ellos piden que se reúna el Congreso. Y además de esto, ya tenemos a nuestro entrevistado, pero quiero cerrar la idea porque también salió al cruce Mauricio Gómez Bull, que se lo había mencionado en el documento firmado por Rueda y firmado por Manuel Gómez. ¿Y Gómez Bull qué tiene? Dice, no, porque lo acusan a él de querer expulsar a los que están pidiendo internas. Pero tiene algún cargo preponderante, es integrante del Partido Justicialista. Es hora de terminar de limpiar el partido, dijo, y trajo el Mr. Músculo bajo el brazo. Dijo Gómez Bull. Perdón, Cari, lo debe decir porque este Rueda es el concejal de Calafate, ¿no? Sí. Que es del partido del gobernador. O sea, ¿qué hace metido dentro del partido de Gómez Bull? No entiendo nada. Lo único que entiendo... pero los de SER tienen base peronista. Bueno, es hora de terminar de limpiar el partido. A todos estos pseudo referentes que solamente supieron cambiarse cuanta camiseta se les puso enfrente, siempre denostando a los compañeros y compañeras de turno. Hoy, con los cargos políticos de SER, del partido del gobernador, queriendo embarrar la cancha y con una estrategia de dividir al justicialismo. Esto es muy chico, dijo Gómez Bull. Nos conocemos todos. La conducción del partido, y con esto cierro, que la discutan quienes, a través de los votos son sus referentes. Pablo Grasso, Javier Belloni, Alicia Kirchner, Pablo González, los compañeros intendentes de la Cuenca, Darío Mena y Aldo Aravena, y los diputados y concejales de Unión por la Patria. A ellos tenemos que escuchar y acompañar. El resto, que se compre un perro. Tomá. Bueno, yo lo conozco esto, no se están peleando, se están reproduciendo. Bueno, listo, me mataste el remate, pensaba lo mismo. Vamos a cambiar de tema. Lo tenemos en el teléfono, gentilmente nos ha atendido desde Pico Truncado Diego Alonso. Él es el referente de la agrupación Soldado Clase 62-63 Gesta de Malvinas, integrante del grupo TAOS, ¿verdad? Toas. Fueron reconocidos en la sesión pasada en la legislatura provincial y nos ha atendido. Diego, buen día, ¿cómo estás? Karina Taberna y Claudio Lobos te estamos saludando acá a Río Gallegos, pero te escuchan en Perito, en Gregores, en San Julián, Santa Cruz y en la Cuenca Minera, todas radios que nos están retransmitiendo. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Claudio, buen día, Karina, buen día a toda tu audiencia. Bueno, muchas gracias, Diego. Bien, decíamos y escuchábamos su discurso en agradecimiento allí prácticamente a una gran mayoría de diputados por ese reconocimiento que recibieron en la legislatura provincial, reconocimiento que están buscando desde hace muchísimos años, más de 30 años, ¿verdad? Desde el 88 a esta época. Así es, Claudio. El jueves pasado tuvimos parte de la agrupación Gesta de Malvinas en la ciudad capital de Río Gallegos, en la Cámara de Diputados, donde se votó la ley del reconocimiento de los soldados de guerra de continente de Malvinas. Un acto muy emotivo. Creo que se cerró paulatinamente una grieta que viene de hace más de 37 años, no solamente acá en la provincia, sino a nivel nacional.
Estaba escuchando esto y ¿usted piensa sinceramente que se ha cerrado una grieta? Porque nosotros lo marcábamos y bueno, en lo personal di mi opinión respecto de esto y ahora la comparto con usted, Diego. El fin de semana, la sesión fue el día jueves de la semana pasada aquí en Río Gallegos. Nosotros estuvimos también allí presenciándola, pero lamentablemente el fin de semana recibimos distintos comunicados de prensa donde lo voy a sintetizar como lo dije ayer. De parte de los distintos centros de veteranos de guerra se indicó que haberles otorgado a ustedes, a quienes forman parte del TOAS, el reconocimiento fue un acto de desmalvinización, que se está, digamos, informando y formando mal a las próximas y a las actuales generaciones que tal vez no conocen, digamos, en profundidad todo lo que significó y significa la causa Malvinas. Yo manifesté que realmente me producía un dolor muy grande. Eso, que se hayan expresado en esos términos. Por eso digo, ¿le parece que se cierra la grieta o que se abre o se profundiza realmente? Bueno, nosotros hablamos de una grieta que se estaba cerrando paulatinamente con el tema de esta nueva ley que apoyan y que votaron los diputados. Con respecto a la desmalvinización, que hablan los veteranos y que sacaron en la prensa y que en una parte hemos leído y que dice que no se dan cuenta que Malvinas no es parte del continente. Por otro lado llamar todos a los soldados que cumplieron funciones en la zona de despliegue continental y dichas operaciones dice que no tenían jurisdicción patagónica. Bueno, vamos a empezar por la primera parte, que por ahí me da risa porque por ahí la falta de lectura y de investigación lo lleva a llevar estos mensajes. Entendemos que decir que Malvinas no es parte del continente es como decir que es desconocer la soberanía argentina. Sabemos que desconocen totalmente el aspecto geopolítico, que sabemos que íntegramente dentro de las Malvinas, íntegramente forman parte de la plataforma continental argentina y están unidas al continente por una meseta submarina que no supera los 150 metros de profundidad. Hablar del TOAS desconocen realmente los teatros de operaciones, que lamentablemente cuando lo escuché al diputado de Chazú hablar de teatros de operaciones, que desconoce totalmente los teatros de operaciones y su función. Desconocen muchos teatros. Nosotros dentro de las operaciones militares tenemos varios teatros. Ejemplo, el TOM, que fue el Teatro de Operaciones Malvinas, tenemos el TOA, que es el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, tenemos el TONO, que es el Teatro de Operaciones Noroeste, el TOS, el Teatro de Operaciones Sureste, el CENE, que es la Seguridad y Estrategia del Noroeste, el ANE, que es la Área Naval Estratégica Austral, y el SOPECO, que es un centro de operaciones en conjunto. Bueno, dentro de este conflicto solo se activaron tres o cuatro teatros de operación. El primero fue el TOM, que fue del 2 de abril al 7 de abril, que fue cuando se recuperó las Islas Malvinas, las Georgias y Sandwich del Sur. Después se desactiva el TOM y se activa el TOAS. El TOAS, que es el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, y fue mediante un decreto, que es el decreto de S/82. Ahí comienza una vigencia desde el 7 de abril al 14 de junio hasta que finaliza el conflicto. Jurisdicción, que era la plataforma continental, Islas Georgias y Sandwich del Sur, todos los espacios aéreos correspondientes. En ese entonces, jefe del TOA era el vicealmirante Juan Lombardo, que estaba en Comodoro Rivadavia. Pero ¿qué pasa? El 24 de mayo, ante el desembarco de las tropas inglesas en las islas, nace el COPECOM, que es un centro de operación en conjunto y que empieza a operar desde Comodoro Rivadavia, desde la Brigada 9. Claro. Donde se lleva adelante, ahí se une el SOPECOM junto con el TOAS, y entonces el general García activa automáticamente el TOS, que es el Teatro de Operaciones Sur, ¿no es cierto?, para hacer movilizaciones de tropa hacia la cordillera de los Andes ante un inminente enfrentamiento con Chile.
No nos olvidemos que Chile en ese momento estaba colaborando con el Reino Unido en contra de la Argentina. Entonces, eso es desconocer totalmente la parte del teatro de operación, y que por ahí lo escuchaba el otro día el diputado Chazú, y que hablaba de que nosotros no pertenecíamos. Bueno, el teatro de operaciones del Atlántico Sur nunca se marcó una jurisdicción. El COMIL, que es el Comité Militar, jamás dijo cuál era la jurisdicción que abarcaba el teatro de operaciones del Atlántico Sur. Por lo tanto, el centro de operacional durante el conflicto de Malvinas, que se llevaba adelante todos los movimientos militares, operaba en Bahía Blanca, más bien preciso en Puerto Belgrano, donde se gestó, y esto para que lleven conocimiento y que por ahí desconocen también los veteranos, se gestó el tema de la recuperación de las Islas Malvinas entre los tres principales jefes en el alto mando, que fue el general García, pedido por una orden de Galtieri, y esto está en las testimoniales judiciales de general García, cuando el general Galtieri lo llama para decirle que comience a planificar la recuperación de las Islas Malvinas. Por lo tanto, se juntan Lombardo, Plegi y el general García, distintas fuerzas, obvio, estamos hablando de Lombardo de la Armada Argentina, Plegi de la parte de la Fuerza Aérea Argentina, y el general García en Bahía Blanca, y comienzan a planificar. Se lleva adelante, entonces, por lo tanto, la base operacional de llevar adelante todo este conflicto, primero estaba en Bahía Blanca. Después, cuando ante el desembarco de los ingleses y las operaciones militares, que Chile estaba bajando tropas hacia el sur de su país, precisamente Ollay, que Balmaceda, que Claudio conoce, que hace movimientos de tropa. Uno de los escuadrones más importantes, y que ya ha desaparecido, que es el escuadrón de Caballería Blindada 9, que en ese entonces se encontraba con asiento en Puerto Deseado, es dividido en 4 fracciones. Una fracción crean el escuadrón de Caballería Blindada 11, que está hoy en día en Rospenter. La otra parte del escuadrón se traslada a Río Mayo, Chubut, para cuidar la frontera de acceso, de los posibles accesos chilenos. Otra parte queda en toda la parte del este de la provincia del Chubut y Santa Cruz, y la cuarta parte es trasladado a Malvinas con los primeros panares junto con el escuadrón 10 que había venido del norte. Esa es la parte de la operación del TOAS, que eso desconoce la gente. Por eso que yo le decía, decir que Malvinas no es parte del continente es desconocer la parte territorial al principio. Desconocer el convenio de Ginebra sobre la plataforma continental, que entró en vigor el 10 de junio de 1964, es desconocer. Ahora bien, cuando hablamos de la participación de los soldados, y que ellos están en contra, y que hablan de la movilización o el despliegue, o el traslado, como quieran decirlo, ellos también fueron movilizados, porque nadie nació en la isla. O sea, todos fuimos movilizados a puntos estratégicos que consideraba el Estado Mayor que eran oportunos para mover. Por eso es que cuando yo hablo de la participación en las hostilidades, tenemos participación directa y participación indirecta. Ahí está claro. La directa sabemos que es todos los movimientos de tropas que se hizo dentro de la parte geográfica donde se realizaban las operaciones militares, y la parte de proximidad temporal. ¿Qué quiero decir con esto? Que duró desde el 2 de abril al 14 de junio, y la parte geográfica era el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Diego, volviendo a este reconocimiento de la Cámara de Diputados, más allá de ser entendido como una distinción simbólica, si se quiere, también es una denominación a partir de ahora, y la legislatura y la provincia lo reconoce como tal, ¿no es cierto?, que les da posibilidades, que les abre puertas desde lo legal, si se quiere. En ese sentido, ¿van por algo más? Mira, nosotros tenemos un problema muy especial con el tema de la salud y de algunos veteranos que no
que no tienen obra social. Lo hemos hablado con los diputados de ver qué posibilidades teníamos de poder darle obra social, atención a un montón de gente que hoy en día con ya 62, 63 años sufren de un montón de enfermedades crónicas como presión alta, diabetes, artritis, artrosis. No nos olvidemos que tenemos gente que tuvieron pie de trinchera y que hasta el día de hoy siguen con juicios, que estuvieron en trincheras, en el caso de Río Mayo con 25,4 bajo cero, y está comprobado porque Fuerza Aérea nos dio una sábana donde marca la temperatura que hacía en esos años, ¿no es cierto?, durante el conflicto, en distintos lugares de la provincia de Santa Cruz y del Chubut. Tenemos Gregores, una de las localidades más frías, Rospenter. Tenemos un montón de problemas, no solamente físicos, sino también psicológicos. Hay gente que nunca pudo formar familia, hay gente que recién hoy está abriendo su puerta, digamos, de decir qué es lo que vivió, qué es lo que pasó. Hemos tenido torturas, solamente gente en la playa de Tanque de Caleta, gente que ha perdido sus genitales por golpes que le han propinado distintos efectivos de altos mandos. Hemos tenido todo, hemos tenido la muerte del soldado Tapia por una trompada que le pega a un suboficial en el esternón y termina falleciendo. Hemos tenido un montón de cosas de que la gente por ahí desconoce. Por eso que nosotros tenemos siempre ese decir, Malvinas, la otra guerra, más allá que guerra no fue una guerra, sino fue un conflicto clásico que duró poco tiempo y en espacio muy limitado. Tenemos muchas gente que fueron maltratadas, gente que pasó hambre, porque no siempre se podía. No nos olvidemos que en abril y todo el periodo que duró el conflicto de Malvinas, la temperatura era extremadamente baja, mucha nieve, vivían y lo pasó gente que lamentablemente hoy no está, como el compañero, el camarada Mazola, casi gente, la mayoría de la gente que estuvieron en el lado de la frontera, como el RI 37, el Escuadrón de Caballería Blindada 9, que pasaron muchas penurias dentro de sus puestos, que son puestos que cumplían una función, que era cuidar la soberanía nacional. Claro, y eso por ahí la gente lo desconoce. A nosotros nos cerraron las puertas durante el gobierno de Alicia Kirchner, cuando nosotros dábamos charlas en las escuelas primarias, en la secundaria, inclusive charlas en las universidades como la de Comodoro Rivadavia, respecto a esto, al conflicto. Nosotros siempre con fundamentos, gracias a Dios, después de la desclasificación en el 2015 de toda la documentación del conflicto del Atlántico Sur, contamos con todos los libros de guerra de cada unidad, contamos con todas las declaraciones testimoniales de cada uno de los jefes que llevaron adelante este conflicto. O sea, tenemos los fundamentos suficientes para decir de que realmente somos veteranos. Bueno, pero aparte de eso, aparte de los artículos internacionales firmados, de los acuerdos internacionales firmados por Argentina en 1949, con el tema de el Convenio Internacional de Ginebra, el Convenio de la Haya, hay un montón de documentación y de fundamentos para decir que realmente tuvimos una participación directa dentro del conflicto. Inclusive la CIR, que es la Cruz Roja Internacional, también habla sobre la participación directa, que no solamente era necesario tener el enemigo al frente, sino que con el solo hecho de poner una bomba en un avión, cargar combustible, llevar alimentos, llevar municiones y todo eso, es parte de la participación directa dentro de las hostilidades. Claro. Diego, la verdad que es absolutamente interesante escucharlo fundamentalmente, ¿no? Por eso nos hemos mantenido más bien en silencio, para que usted nos cuente y nos fundamenta todo esto, este caudal que tiene usted de información y que tan generosamente nos comparte. Nos da para seguir. Muy interesante escucharlo.
buenísimo porque nos cuenta cosas que no las habíamos escuchado y la función preponderante, logística que tuvieron desde aquí, desde el continente. Pero bueno, fue como un disparador, digamos, este reconocimiento en la legislatura provincial para volver a convocarlo, para llamarlo en esta primera ocasión, Diego, y en otra ocasión nosotros ya estamos cerrando, lo vamos a volver a convocar para continuar con esta charla, si te parece. Buenísimo. ¿Sí? Buenísimo. Quería terminar con algo con respecto al TOA. Cuando se crea el decreto 509/88, que lo hace el gobierno de Alfonsín, habla de una jurisdicción impuesta por ese decreto que es arbitrario. Entonces nosotros, más allá de que a nivel nacional estuvimos participando en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, decir que la plataforma continental, si tenemos en cuenta el espacio y la extensión que del territorio continental, que es hasta una profundidad de 200 metros, se puede considerar, ¿no es cierto?, de que los veteranos de guerra que estaban arriba de los tripulantes de arriba del crucero Belgrano, ¿no es cierto?, el general Belgrano, que ahora viene le hacemos un homenaje el 2 de mayo, queremos decir que si fue hundido a 4.500 metros de profundidad, es decir que hablamos que estaba fuera de la zona de la plataforma continental. O sea, porque estamos hablando de que la plataforma continental llega hasta 200 metros de profundidad y el general Belgrano, el crucero general Belgrano, lo hundieron a 4.500 metros de profundidad. Esto quiere decir de que estaba fuera de la plataforma continental. Pero después me faltó decirle de que a veces ellos desconocen de que dentro de la Patagonia hubo también incursiones militares inglesas, como podemos hablar de la operación Mikado, de la operación Platform, y después podemos hablar de la muerte de... Hay mucho para hablar, digo. Sí. Por eso, hasta la muerte de Abraham en Puerto Deseado y la caída del helicóptero en California. Y son temas muy importantes y preponderantes como para citarlos únicamente. Por eso es que nos comprometemos, y te comprometemos a hablar puntualmente de estos temas con profundidad en otra ocasión. Ahora agradecemos mucho que nos hayas atendido. Fuerte abrazo. Muchas gracias y saludos, Claudio y Karina. Gracias, muy amable. Hablamos con... Estás en La Otra Gestión. Somos parte de tu mañana desde el primer momento del día. Con Karina Taberna y Claudio Lobos. La Otra Gestión. Unimos voces que conectan realidades. Este jueves 17 de abril tenemos 9.250.000 pesos de superpozo a la bolilla número 40 con el mini bingo. Sí, el cartoncito de apenas 2.000 pesos que juega por las 2 rondas, superpozo y adicional de 10 millones de pesos que ahora juega a la bolilla número 41. Mini bingo, la cita con la suerte de todos los jueves. El juego de lotería de Santa Cruz. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Pampero te acompaña siempre con su línea urbana que combina comodidad, diseño y resistencia. Indumentaria para cualquier plan, y cuando el trabajo te llama, Pampero sigue con vos. Camperas, camisas, jeans, calzados de alto rendimiento para el campo, la industria y la construcción. Tu estilo, tu actitud, tu día a día, Pampero, en Avenida Kirchner 1724. Sandín Hermanos SRL, obras civiles, servicios y logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados, desafía todas las exigencias con base en Perito Moreno. Sandín Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Cardón, descubrí la auténtica tradición argentina. La esencia del campo y la ciudad se fusionan en cada prenda, indumentaria, calzado y accesorios con el auténtico estilo argentino, diseñados para la vida cotidiana con calidad, elegancia y confort. Visítanos en nuestro local en Río Gallegos y llévate lo mejor de la moda tradicional con un toque moderno en Avenida Kirchner 870. En redes, búscanos como Cardón Río Gallegos. Cardón. Cosas
palabras nuestras. Nos estamos despidiendo, estamos cerrando las 9 de la mañana con 34 minutos. Ya se están instalando los chicos de Arriba al Día, Leandro armando su compu, Nica sintonizando el dial allá de la radio. Nica no va a andar, no va a andar porque las válvulas están quemadas y no las conseguimos. Acá sumándose Jeremías, ¿verdad? Al streaming. El tucumano del streaming, nuevito en la provincia de Santa Cruz, recibiendo los primeros fríos. Esto no es nada, amigo, te cuento. Bueno, y nosotros, pasados de tiempo, les pedimos disculpas a nuestros compañeros, pero antes de despedirnos, porque estaba referido a esto la última nota que teníamos, pero bueno, no la pudimos hacer, pedimos las disculpas del caso. Pero algo que está sucediendo aquí en Río Gallegos, ¿se acuerdan que lo hablamos largo y tendido? La aparición de distintos medios de transportes alternativos, Uber, los otros clandestinos y demás, y esta competencia desleal que denuncian taxistas y remiseros. Bueno, hay una promo, esto no es un chivo, esto es más que nada un llamado a la comunidad. Fíjense lo que ha hecho la gente de la parada de taxis Glaciar. Sacó una promo del mes de otoño, 30% off. Esto no es una tienda, es una parada de taxis. 30% off, descuento válido para viajes con valor superior a los 3.000 pesos. Te descuentan el 30% en cualquier viaje que hagas superior a los 3.000 pesos. Los números 426-200 de la parada de taxi Glaciar o 444-222, que es el más fácil, 444-222. Es como un manotazo de ahogado. Es la última posibilidad. Ayer hablaba con uno de los propietarios de los taxis, la parada Glaciar, la que está acá en Don Bosco y Errázuriz, ¿verdad? Sí. Nos decía, es la última. Si no funciona esto, tenemos que sacarle el color negro y amarillo a los taxis y dedicarnos a otra cosa. Es la última chance que tenemos. Y me lo ponía en este ejemplo. Me dice, con este 30% de descuento, es para todos los viajes mayores de 3.000 pesos. Un descuento significativo. Sí, claro, por supuesto. Es como retrotraer las tarifas un año y medio atrás, me decía. Claro, los últimos aumentos que recibieron es como volver al 2000, a mediados de 2023, 2024. Este 30%. Es la última, no tenemos más chances. Bueno, ténganlo en cuenta. Tal cual. Habíamos coordinado una nota con él, pero bueno, está trabajando. 8 de la mañana ya sale a la calle y no pudimos coincidir porque atiende su teléfono cuando tiene un corte, ¿no? Bueno, por ahí en buena hora que no nos haya podido atender porque se ve que anda trabajando. Ojalá que así sea. Lo vamos a volver lo vamos a llamar en otra ocasión seguramente, si no le tiramos la posta a los chicos, a Juli que anda en la calle, por ahí es una buena nota. Bueno, nosotros nos vamos, el mejor deseo, pásenla lindo, disfruten en familia, para los creyentes que tengan una hermosa Semana Santa y un feliz domingo de Pascua. La casa está en orden, diría Raúl Ricardo. Un domingo de Pascua. Tenés razón, memorable. Gracias, amigos, gracias Brian, gracias Juli, sigan con Arriba al Día, volvemos el lunes a las 8 de la mañana con otra gestión. Chau, chau.